Trabajamos con mujeres víctimas de violencias basadas en género, con población víctima en el marco del conflicto armado interno. Hemos trabajado por los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Yo soy Darla Cristina González, soy víctima en el marco del conflicto. Hago parte de las mesas de víctimas a nivel municipal, departamental y nacional. Hoy dirijo la Fundación Género Trans del Sur y hago parte de la mesa de participación de víctimas del municipio de Pasto por el enfoque diferencial LGBT. Darla Cristina González es de la comunidad LGTBI, es una lideresa muy reconocida en el departamento de Nariño por su trabajo, su empeño y su dedicación en la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI, pero también de las víctimas. La participación política es algo que viene, creo que en la sangre. Mi papá es un sujeto político que, aunque nunca ha hecho campañas, siempre ha estado ligado a estar pendiente del contexto electoral y del contexto político. En Pasto, en el 2011, tuve la oportunidad de ser candidata al Consejo. Fue la primera vez que una mujer trans se lanzaba al Consejo de Pasto. Fue un proceso de incidencia. Realmente fue un proceso difícil, puesto que milité en un partido de centro-derecha. Hoy soy reconocida en el municipio de Pasto. Hice mi segunda campaña al Consejo y lo hice por un partido un poco más social o un poco más alternativo, por así decirlo. Los resultados electorales han sido positivos. La incidencia que hemos logrado ha sido muy interesante. La información que hemos logrado darle a la ciudadanía, pero además los logros para las poblaciones en temas de políticas públicas y de implementación de normatividad vigente ha sido muy interesante e importante. Género Trans del Sur, la fundación que yo dirijo, es una organización que nació en el 2008. Es una organización social sin ánimo de lucro. Hemos trabajado en prevención de ITS, VIH, SIDA, pero además en promoción y divulgación de los derechos sexuales y reproductivos, en los derechos humanos, en prevenir las violencias basadas en género, en acompañamientos y trabajo psicosocial con las víctimas en el marco del conflicto armado interno. Hemos hecho incidencia en diferentes escenarios de participación comunitaria, de participación social, de forma que hemos logrado visibilizar las diferentes problemáticas no solamente de la población LGBT, sino también de mujeres biológicas y de hombres heterosexuales que hoy hacen parte de nuestra organización. Yo la conocí en un día cualquiera, en un lugar que se llama la Plaza del Carnaval, una mujer fenomenal, muy inteligente, muy echada para adelante, muy divertida, pero a la vez también la tiene clara y está siempre dispuesta a ayudarle a los demás, sin importarle nada, sin importarle también arriesgar su propia vida. Hay muchas personas que por fuera del conflicto armado enfrentan discriminaciones muy fuertes de género, muchas veces por su identidad sexual, como el caso de Darla Cristina, que habiendo nacido hombre decidió ser mujer, y eso le genera riesgos en su vida cotidiana, situaciones en su vida cotidiana, discriminaciones laborales, etcétera, y que en el conflicto armado ya es una cosa absolutamente cruel, porque en el caso de Darla Cristina sufrió desplazamiento, secuestro, etcétera. Hoy en día está viviendo en Nariño y es una líder que nos muestra realmente cómo se puede salir adelante a pesar de estas circunstancias.
Mi pasado es una cosa larga y tortuosa. El pasado empieza con Cristian Camilo González en el oriente antioqueño, un niño que nace en una familia campesina, en una familia muy bonita, de padres agricultores y que tiene 2 hermanas. A los 14 años, víctima de reclutamiento forzado por parte de las FARC. Siempre lo he dicho, el reclutamiento forzado en niños no solamente es cuando te ponen un revólver en la cabeza y te llevan, sino cuando te inducen a tomar las armas y a ser parte de un grupo armado ilegal. Pasé ahí alrededor de 5 meses y tuve la fortuna de poder desertar con vida. Durante ese tiempo mi familia sufrió afectaciones por mi deserción de las filas. El secuestro o la retención de mis padres y mis hermanas dejaron afectaciones psicológicas en mi mamá muy grandes y hechos victimizantes que fueron sufridos después por el núcleo familiar, de los cuales no hemos hablado mucho, ni tengo autorización de hablar. Sin embargo, Cristian Camilo siguió creciendo y transitando por muchas ciudades. Llegó un momento en el que hice visible que era un chico abiertamente homosexual y después una mujer trans. En este tránsito recorrí varias ciudades y ejercí los trabajos que están estatuidos como normales en esta sociedad para nosotras, que de alguna manera han sido ser trabajadora sexual y ser peluquera. Esta es una de las esquinas, digamos que simbólicas o emblemáticas para mí. Aquí yo ejercí prostitución y aquí fue donde nació la idea de conformar una organización social como la de Soy Género Trans del Sur. Y ahí hay una muestra de uno de los atentados que a mí me hicieron y es un tiro que me hicieron en esta esquina que afortunadamente no lo pegaron en mi cuerpo, pero que quedó registrado en la pared. Son pocas las víctimas hasta ahora que hemos atendido transgeneristas. Darla Cristina fue la primera. Digamos, las personas con una identidad de género o identidad sexual diversa, en general, sufren mucha estigmatización y mucha violencia. Y en el marco del conflicto armado eso se profundiza porque los actores armados, digamos, tienen mucho control sobre las preferencias sexuales de las personas, sobre el comportamiento sexual de las personas. Y lo utilizan como un tema de control social, hay un discurso, digamos, muy prohibitivo de la diversidad, son perseguidos, reciben intimidaciones, amenazas e inclusive han sido asesinados, desaparecidos, torturados. Por supuesto también han sufrido violencia sexual en el marco del conflicto y esclavitud sexual. Las afectaciones que han sufrido las diferentes poblaciones y los diferentes seres humanos que han sido sujetos de acompañamiento por parte de nuestra organización son diferenciales. ¿Y por qué son diferenciales? Porque tienen características de acuerdo a su etnia, a su religión, incluso a su orientación sexual o su identidad de género. Las personas que ejercen prostitución o quienes alguna vez hemos ejercido prostitución, hemos sido víctimas también, no solamente de actos delincuenciales por parte de las Fuerzas Armadas ilegales y de la sociedad que rechaza, basada en una doble moral, sino también hemos sido víctimas del Estado y hemos sido víctimas de grupos armados legales que han afectado en nuestro desarrollo como personas y en nuestro contexto de vida. Yo soy Esteban, soy de Tumaco, soy un hombre trans, soy víctima del conflicto armado. Yo fui reclutado por grupos armados, estuve mucho tiempo en las filas, a ingresar a otro grupo armado automáticamente me convertí en objetivo militar. Por el simple hecho de ser un hombre trans, me convertí en un objeto de amenaza de los diferentes grupos armados de Tumaco, por lo cual tuve que salir de Tumaco. Llegué a Buenaventura, comencé a trabajar normal, toda mi familia se desplazó a Buenaventura.
Luego, nuevamente, esos grupos armados, al enterarse quién era yo, comenzaron las diferentes amenazas. Llegaban a mi casa con panfletos o visitarme, supuestamente, para invitarme a que estuviera en las filas y fui parte directo de la guerra y pues como pago de eso me encuentro hoy fuera de mi territorio. Soy Silvia, soy una mujer trans del pueblo de Tumaco, Nariño. Vengo representando a las víctimas silenciadas en el pueblo de Tumaco. Hace aproximadamente 15 años yo tenía una pareja que lo amaba mucho. A raíz de eso fui presentada con un grupo donde tentaron con mi vida, me tocó irme un tiempo de mi pueblo, pero cuando volví ya las cosas eran diferentes. A mi compañero ya lo habían asesinado. Lo que pasó con mi pareja fue muy fuerte. Es algo que me llena mucho de rencor, dolor, pero más que todo fuerza para seguir adelante. En todas las áreas he sido estigmatizada, hasta por el trabajo, por mi orientación sexual y por lo que quiero ser. Yo creo que es importante contextualizar que la lucha en Colombia de las personas con identidades sexuales diversas ha sido por el reconocimiento de sus derechos. Pero cuando empezamos a hacer la reflexión con ellos y ellas alrededor de lo que ha significado el impacto de los hechos victimizantes que han sufrido y cuál ha sido la razón por la que han sufrido esos hechos, empezaron a ser conscientes de que muchos de los hechos victimizantes que ellos tuvieron que enfrentar en los municipios, en los corregimientos, en las ciudades, tiene que ver con la confrontación de poder que hacen frente a los actores armados al autorreconocerse como unas personas con una identidad de género distinta a la heterosexual, que es la aceptada socialmente. De alguna manera están subvirtiendo el orden establecido en el imaginario cultural de los actores armados y por esa razón enfrentan los hechos victimizantes. Hoy no soy ni peluquera ni puta. Ejerzo trabajos desde mi organización. He tenido la fortuna de trabajar en la atención psicosocial a víctimas desde el Ministerio de Salud. En algún momento hice parte de la alcaldía de Pasto, pero siempre teniendo presente que la realidad mía es el trabajo comunitario. Los conflictos creo que son necesarios en el diario vivir. Los conflictos no necesariamente son negativos. Para mí, el conflicto armado interno ha causado unas violencias diferenciales en unos grupos poblacionales, por ser indígenas, por ser negros, por ser mujeres, por ser población LGBTI. Cuando estos conflictos son armados o son conflictos que generan violencia, son negativos y son sobre los cuales debemos trabajar en el marco de derechos humanos. Para mí es muy significativa esta plaza porque fue aquí donde yo llegué la primera vez cuando vine a Pasto. Fue aquí donde ejercí prostitución por varios años y fue aquí donde empezó el liderazgo
por el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI y en especial de las mujeres trans y las mujeres trabajadoras sexuales que ejercen prostitución. También fue aquí donde empezamos a reconocernos como víctimas en el marco del conflicto armado interno y a ser parte de este proceso tan interesante que hoy se está adelantando en el país, y es el reconocimiento de que las personas LGBT hemos sido víctimas en el marco del conflicto por nuestra orientación sexual y nuestra identidad de género. Un elemento muy importante y que es parte del proceso de reconocimiento de los sujetos de derechos en el país es reconocer a las personas que son transgeneristas o transexuales o que están haciendo el tránsito de una identidad de género de hombre a una identidad de género mujer, es reconocerlas por el nombre que ellas se autorreconocen. Y este es el caso de Darla Cristina, porque ella estaba incluida en el registro con un nombre masculino, pero una vez ella hizo todo el procedimiento para que se reconozca su nombre femenino de Darla Cristina, pues asimismo entonces fue notificada su inclusión como mujer trans en el registro único de víctimas, y esto es importante porque marca un derrotero para la atención, asistencia y reparación a las víctimas de orientaciones sexuales diversas, y por lo tanto este reconocimiento permite entonces que ella continúe como mujer en su proceso de reparación individual. Toda mi población en general de mi pueblo tumaqueño ha sido fortalecida por la unidad de víctima. Hemos entendido que es muy importante trabajar la relación con el cuerpo, es muy importante, su identidad y el reconocimiento de su identidad, también es muy importante trabajarlo. Las redes de apoyo es fundamental, sobre todo en los transgeneristas hemos visto que no hay mucha relación con las familias, es una relación muy difícil, entonces hay que ayudarles a fortalecer otros frentes de apoyo. En general lo que hemos encontrado es que es el mismo sector LGBTI el que es la red de apoyo. Se reconocen esfuerzos realizados por la unidad. Parte de esos esfuerzos que hay que reconocer son las garantías para la participación que se han dado desde la unidad de víctimas en algunos espacios. El reto que nos queda es que no sigamos acrecentando las cifras de las víctimas, sino que en el país las víctimas podamos pasar la hoja y pasar de categoría de víctimas a la categoría de sobrevivientes. La ley incorpora un elemento que también es fundamental, que es la participación de las víctimas en la implementación de la política pública de reparación a las víctimas. Y para esto se promulgó el protocolo de participación, que es el único instrumento en Colombia que tiene el criterio de paridad, es decir, que la representación debe ser 50% mujeres, 50% hombres. En este sentido, la unidad hace un trabajo de fortalecimiento de quienes son elegidos para hacer la vocería, representación y participación en las mesas de participación para el diálogo político con la Unidad para las Víctimas y con las diferentes entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación, entre ellas los ministerios, las alcaldías y las gobernaciones. ¿Esto qué implica? Que hay un proceso de liderazgo de hombres y mujeres que representan el conjunto de los hechos victimizantes, pero también los diferentes grupos poblacionales en las mesas de participación. Y entonces acceden a un proceso de formación para que su liderazgo esté enfocado en lo que significa el diálogo político de la sociedad civil con la institucionalidad pública del nivel nacional, departamental y municipal para la exigibilidad de sus derechos bajo el marco normativo, en este caso, de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. A ver, las mesas de víctimas son escenarios de participación legítima
para interlocutar con el Estado colombiano en la implementación de la Ley 1448. La misión que nos asignan nuestras bases, quienes nos eligen a nosotros en las mesas de víctimas, es hacer interlocución, pero además de servir de escenario de consulta, de visibilización de las problemáticas de los diferentes territorios, y eso se traduce en participación en la implementación de la ley. Lo primero que hicimos fue realizar un encuentro nacional de las víctimas representantes de todas las mesas de participación en donde llegaron las víctimas de una opción sexual diversa. Posteriormente se realizó la jornada de trabajo con las víctimas que Darla Cristina, como líder de las personas con identidad sexual diversa, tenía en el departamento de Nariño y concretamente en el municipio de Pasto, porque ella es la representante y vocera de ellos y ellas. Y también estamos definiendo que cuando las entrevistamos podamos definir un poco mejor cuáles son sus daños, los daños que han sufrido, y de esa manera acondicionar mejores respuestas en reparación. Eso nos permite hoy decir que hay más de 1000 mesas de participación en el país, que tenemos 32 mesas departamentales y que son un conjunto de hombres y mujeres que se están cualificando, pero que además tienen una apuesta fundamental por la construcción de la paz en el país, y que por ser personas que han sufrido el rigor de la guerra en sus proyectos de vida y en sus cuerpos, son quienes evidentemente trabajan cotidianamente porque la paz en Colombia sea una realidad. En la construcción de este informe realmente fue algo muy bonito, porque fue poder entender que las víctimas mortales, la sangre que se ha derramado, las personas que han sido atacadas defendiendo los derechos, no han sido en vano. Vamos avanzando. Creo que cada uno de nosotros, a pesar de que sabemos que el riesgo es mucho más grande al regresar a nuestro territorio, vamos con muchas más fuerzas y energías, porque vemos que ha valido la pena. Hoy yo aporto a la paz desde mi perdón, desde mi iniciativa de reconciliación, desde creer en que es posible, desde buscar que todos y todas seamos capaces de discutir y además de aportarle a lo que hoy se está negociando en La Habana. Yo pienso que es importante los puntos que se han establecido, pero son importantes también los aportes que cada uno y cada una desde su perspectiva y de su experiencia de vida puede dar, desde las propuestas, pero además desde el mejoramiento de lo que ya se ha hablado. Yo, desde las mesas, desde la población y como sujeta de derechos, le apuesto a la paz y le aporto con mis ideas, pero además le apuesto a que podamos interlocutar y que no solamente sea un proceso del gobierno y de la insurgencia, sino que la sociedad civil hagamos parte de él.